Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de historia y en esta ocasión estamos con el capítulo número 6 de la clase para los alumnos de tercer año de secundaria. ¿Está bien? El tema de hoy es la independencia de las 13 colonias, o como también algunos lo conocen, la independencia de los Estados Unidos. Hay que entender que estas 13 colonias son fundadas por colonos ingleses que llegan desde Europa hasta América, bueno, a Norteamérica. Como vemos en este mapa, este es Estados Unidos actual, pero las primeras 13 colonias se encuentran aquí, en el lado este de Norteamérica. ¿Está bien? Recuerda entonces, esas colonias son fundadas por colonos ingleses que llegan ahí. Ahora vamos a ver su historia con este resumen que yo he elaborado. Origen de las 13 colonias. John Smith es uno de los primeros fundadores de una colonia inglesa en Norteamérica. ¿Está bien? Esa primera colonia es Virginia o Virginia. Bueno, tiene ese nombre debido a que la reina Isabel, la reina virgen, reina Isabel I, ¿ya? A ella le llaman la reina virgen y por esa razón que le van a poner el nombre de Virginia haciendo alusión a esta reina, ¿no? Durante la época de 1607. ¿Está bien? Entonces ahí está, esa es la primera colonia que se establece. Las otras colonias que van a aparecer, porque recuerda que son 13, llegan a establecerse debido a que hay una gran migración de padres peregrinos. Los padres peregrinos son aquellos padres que son perseguidos por sus iglesias, por sus creencias puritanas. ¿Ya? ¿Por qué son perseguidos? Recuerda que Inglaterra ha pasado por procesos de reforma de su iglesia varias veces, ¿no? Por ejemplo, antes era la iglesia católica la que imperaba, pero cuando llegó Enrique VIII estableció el anglicanismo, ¿no? La iglesia anglicana se creó ahí. Hubo algunos padres puritanos que se mantuvieron firmes a sus creencias, pero debido a eso fueron perseguidos en su reino inglés. Por esa razón tuvieron que emigrar. Se embarcan en el Mayflower y fundan Plymouth en el año 1620, que eso ya vendría a ser pues más que nada la colonización de estas 13 colonias. Desde ahí entonces se da la colonización de Nueva Inglaterra. Les voy a poner la imagen de nuevo para que entiendan. Todo esto va a comenzar a llamarse Nueva Inglaterra, ¿no? New England, ¿no? Porque recuerda que los colonos son ingleses, ¿ya? A partir de ahora, para poder reconocer en esta historia quién es quién, vamos a llamarle colonos a aquellos ingleses que llegaron a Norteamérica y simplemente les llamamos ingleses a los que están allá en Inglaterra. ¿Está bien? Colonos los que están en América e ingleses los que están en Inglaterra mismo. ¿Ya? Ahora, 13 colonias, ¿cierto? Ya hemos visto una que es Virginia, que se crea en 1607. Las demás a partir de 1620 con los padres puritanos, ¿no? Massachusetts en 1620, New Hampshire 1623, Maryland 1632, Rhode Island 1636, Connecticut 1636, Delaware 1638 y así, ¿no? Carolina del Norte, New Jersey, New York, Carolina del Sur, Pensilvania y Georgia. ¿Está bien? En 1732. Ahora, si bien se establecieron estas colonias, todo estaba muy bien. Los colonos, con su reino inglés, que estaba en Europa, estaban muy bien hasta ahí. ¿Está bien? Eh, no había conflicto en aquel momento. Sin embargo, este conflicto se va a dar a partir de que Inglaterra comienza a establecer impuestos. ¿Y por qué establece impuestos Inglaterra a los colonos? Porque hace poco nomás tuvo una guerra con Francia y debido a que en una guerra se gasta bastante dinero, eh, hay crisis económica. Bueno, están a punto de entrar en crisis económica y el rey no quiere entrar en esa crisis, así que les pide a los colonos en Inglaterra, oye, paguen también impuestos pues para ayudar a realizar la economía. Les voy a explicar todo eso aquí, en causas. La causa principal es esa guerra que les dije, la guerra entre Inglaterra y Francia, llamada la Guerra de los Siete Años, en 1756 y 1763. En esta guerra en realidad hay más países que intervienen, solo que estos de acá son los más protagonistas, ¿no? Porque se habían convertido en potencias ahí, ¿no? Ahí interviene Austria, interviene Prusia, interviene España, y ahí vamos a ver poco a poco de qué bando pertenecen cada uno. Pero lo más importante acá es que quiero recalcarles que uno de los aliados en esta guerra de Francia es España, que más adelante vamos a ver que interviene en esto,
¿ya? Entonces, esta guerra de los 7 años provoca que Inglaterra tenga escasez. Necesita entonces reanimar su economía, porque ha hecho gastadera de plata en la guerra. A pesar de que ha ganado la guerra, por si acaso. ¿Ya? A pesar de que ha ganado la guerra, igual ha habido bastantes gastos militares y por eso es que necesita reactivarlo. ¿Qué es lo que hace entonces? George III, o Jorge III, que en algunos libros los he visto así, George III de Inglaterra establece impuestos a las colonias que están allá en Norteamérica, ¿ya? Como las leyes de Townshend. Las leyes de Townshend son impuestos establecidos en 1767. Estos impuestos fueron hechos a productos importados de Gran Bretaña. Los colonos en Norteamérica importaban productos desde Gran Bretaña. ¿Qué cosa es importar? Importar significa comprar un producto que viene de afuera. O sea, los colonos compraban productos que se elaboraban allá en Gran Bretaña, en Inglaterra, y los compraban para traerlos acá en Norteamérica, digamos, ¿no? Entonces, a esos productos, algunos de ellos, les van a poner impuestos, es decir, les va a costar más caro a los colonos traerlos. Por ejemplo, el plano, el vidrio, la pintura, el papel timbrado, que es un papel sellado, ¿no? Que Inglaterra incluso establece la ley del papel timbrado, que significa de que todo documento que se haga a partir de ahora, tanto en Inglaterra como en la colonia norteamericana, tienen que ser hechos con papel timbrado. Todo documento que haya. ¿Está bien? Hasta libros, etc. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Está haciendo que los colonos se vean obligados a comprar el papel timbrado de Inglaterra y así allá los ingleses comienzan a generar más ganancias allá, pero los colonos se ven obligados a comprar ese papel y a pagar más caro por ello. Entonces, a los colonos no les beneficia esto, pero a Inglaterra, el reino de allá en Europa, sí. También el impuesto al té está dentro de las leyes de Townshend. Obviamente los colonos no se van a quedar callados y por esa razón al principio piden que estas leyes pues se deroguen. Sin embargo, no todas se derogan. Por ejemplo, la ley del té se establece un poco más adelante y permanece, ¿ya? ¿Qué significa? Que el impuesto al té va a seguir. Y los colonos en Norteamérica importaban bastante té de allá de Gran Bretaña. Entonces a ellos no les convenía pues pagar más alto el té. Es por esa razón que en 1773 ocurre un hecho importante que va a provocar entonces la guerra entre Gran Bretaña y sus colonos allá en Norteamérica. La fiesta del té. 1773. Los colonos en Norteamérica que estaban vestidos de indios Mohawk van a subir así encubiertos a 3 barcos ingleses que acababan de llegar allá a Norteamérica con cargamentos de té, con los cuales los van a arrojar al mar. Les voy a explicar esto con un gráfico más claro. Aquí está, esta es la fiesta del té. ¿Qué es lo que sucede? Como los colonos saben muy bien que George III no va a eliminar por nada del mundo la ley del té, que establece un impuesto más alto al té, entonces los colonos lo que hacen es mostrarse en contra de ellos de una forma poco conocida en aquel tiempo, pues no. ¿Qué es lo que hacen los colonos? Pues algunos se visten como si fueran indios más que van a ir a comprar o van a entrar a descargar, pues no, las cosas, los cargamentos de té. Entonces ingresan encubiertos a estos barcos que han venido de Inglaterra con bastantes cargamentos de té para venderlos. Y lo que hacen es hacer una revuelta ahí y agarrar las cajas de té y botarlas hacia el mar. Esto va a provocar que haya pérdidas económicas para Inglaterra, porque recuerda que toda esa mercancía es para vender. Entonces es como agua tirada al agua, pues. No, agua tirada al agua, perdón. Es como plata tirada al agua. Dinero tirado al agua. Ahí está. Eso. Entonces por esa razón que George III, al enterarse de lo que estaba pasando, no va a actuar muy bien. Va a reaccionar en contra de ello. Así que va a enviar un ejército allá a Norteamérica para hacerles entrar a razón a los colonos y por qué habían hecho eso, ¿no? Entonces, fiesta del té, se le llama fiesta del té porque para los colonos es una fiesta porque se han rebelado, han logrado rebelarse y mostrarse en contra de George III.
Pero para George III no va a ser así. Entonces, George III ya envió un ejército para ver todo esto, ¿no? Primer Congreso de Continental. Aquí vamos a ver que los colonos aquí en Norteamérica comienzan a reunirse en un congreso. Por primera vez en la ciudad de Filadelfia, el 5 de septiembre de 1774. Los colonos quieren hablar con los ingleses. ¿Por qué se están rebelando los colonos? No solamente es por el impuesto al té, sino porque todas esas leyes, todos esos impuestos que se han hecho, es porque allá en Inglaterra lo han hecho con voz de los ingleses en el Parlamento. Recuerda que allá en Inglaterra hay un parlamento que está conformado por, obviamente, representantes del pueblo. ¿Pero qué pueblo? El pueblo inglés nada más que está allá en Europa, pero no del pueblo colono que está en América del Norte. Entonces los colonos dicen, esas leyes lo han hecho solo ingleses. No tenemos los colonos representación o alguien que nos represente ahí en el Parlamento. Por eso es que se hacen esas leyes, a nosotros nos afectan. Queremos tener participación. Queremos que en el Parlamento hayan colonos ingleses, que hayan colonos ingleses y que nos representen allá. Eso es lo que querían. En primer momento, entonces, cuando hicieron esta rebelión, no es que querían separarse de Inglaterra, no, querían pedirle a Inglaterra, oye, dame espacio en el Parlamento para que se escuche mi voz con mis representantes. ¿Está bien? Entonces el rey George III no les va a otorgar ese derecho. Por esa razón, entonces George III envía mercenarios contra los colonos. Mercenarios son aquellas personas que por dinero se les paga cierta cantidad para que estos actúen a favor del que le ha pagado. Por ejemplo, George III contrata a personas y le dice, oye, ¿sabes qué? Mándame a matar a estos colonos, ¿no? A calmar esto. Y les pagaban y les daban armas y todo, ¿no? Esos son los mercenarios, ¿ya? Ahora, los colonos, al ver que George III no va a entrar en razón y no les va a dar estos derechos de tener por lo menos voz en el Parlamento, lo que hace entonces es, de una vez por todas, establecer un ejército continental para que luche contra el ejército de George III y así poder recibir o poder tener la independencia, porque ya a partir de este momento ya están pensando en una independencia. Segundo Congreso Continental. Este segundo Congreso Continental es el que va a poner ya las cosas en su lugar. Otra vez en Filadelfia el 10 de mayo de 1775. Esta es la imagen más o menos del segundo Congreso Continental. Aquí se establece que George Washington, que su nombre de repente debes de haberlo escuchado, George Washington va a ser el líder o el que va a dirigir las fuerzas del ejército continental. Ahora, aquí está, George Washington como general del ejército continental. O sea, va a haber guerra de todas maneras. Ahora, mientras George III prepara sus fuerzas para ir a pelear contra estos colonos, tanta era la confianza de los colonos que decidieron declarar su independencia de una vez antes de que incluso George III, el rey de Inglaterra, reconozca su independencia. ¿Ya? No vayas a pensar que el Perú es el único país que declaró su independencia sin ser realmente libres porque España todavía seguía dominando a nosotros. No. Acá sucede lo mismo. El 4 de julio de 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos. Esa declaración de la independencia fue redactada por Thomas Jefferson. Y sí, como te digo, George III todavía no había aceptado nada de la independencia. ¿Está bien? Todavía seguía la guerra. Los reyes Luis XVI de Francia y Carlos III de España van a apoyar a la independencia de las colonias americanas. De las colonias norteamericanas. ¿Por qué los apoyan? Recuerda que Francia había tenido hace unos años la guerra de los 7 años con Inglaterra y obviamente no había salido ganador ahí, ¿no? Entonces Luis XVI apoya a los colonos y dice, sí, rebélense contra su autoritario rey que les impone injustos altos impuestos, etcétera, ¿no? Rebélense contra ellos, los apoyo y todo lo demás. Carlos III de España también los va a apoyar porque recuerda que España e Inglaterra
hace unos años firmaron el Tratado de Utrecht, el cual le otorgaba a Inglaterra el permiso de comerciar con las colonias españolas que estaban en América. Y eso a España, recuerda que no le convenía porque Inglaterra se volvía cada vez más fuerte económicamente y España estaba quedando relegada. Por esa razón que España apoya la independencia, para que si los colonos en América del Norte se rebelan y logran su independencia, para Inglaterra va a ser un duro golpe. Entonces por eso que le conviene apoyarlo. ¿Quién es el rey que lo apoya? Carlos III. Carlos III es el que apoya a esta independencia. ¿Quién es? Es aquel que hizo las reformas borbónicas, pues que nosotros vimos en temas anteriores, ¿de acuerdo? Las reformas borbónicas, ¿no? Él, el gran reformador de América. Ahora, ¿quién es Luis XVI? Este personaje lo vamos a ver más adelante, es muy importante porque él es el protagonista de la Revolución Francesa. Él va a ser el rey que va a estar en problemas con su pueblo francés después de que entre en crisis. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando llegamos a ese tema. Pero es interesante porque acá estamos viendo a reinos que se están oponiendo a Inglaterra y están apoyando a la independencia. Reyes que más adelante también van a tener su propia revolución contra ellos. El mismo pueblo se les va a rebelar a ellos más adelante. Bueno, a él, por ejemplo, personalmente, y a él, a sus sucesores, como Carlos IV, se le van a rebelar sus pueblos. ¿Ya? Y ahí van a ver que van a pagar con la misma moneda, ¿no? En las batallas de Saratoga de 1777 y Georgetown de 1781, los ingleses son derrotados definitivamente. El ejército continental dirigido por George Washington contra el ejército del rey George III se enfrentan. Y estas dos batallas son importantes. La final, la última, que es Georgetown, es la que pone fin a todo ya. Y aquí, debido a esa derrota, entonces George III está entonces de acuerdo en que se firme una paz. Paz que se va a firmar 2 años después, en 1783. El Tratado de París. Se firma en Francia, por si acaso, ahí el tratado, porque recuerda que esos tratados normalmente se firman dentro de países neutros. Aunque ahí Francia no era ni tan neutro tampoco, porque también apoyó a los colonos, ¿no? Estuvo dentro de la guerra. Ahora, se firma el Tratado de París en 1783, donde Inglaterra, o sea, George III, reconoce la independencia de las colonias. Y entonces a partir de ahí ya, pues, bacán. Estamos viendo la independencia de una de las primeras áreas en América del Norte. América del Norte se independizó. Este ejemplo va a ser tomado más adelante por las colonias sudamericanas españolas y por Francia. Las colonias americanas españolas se van a dar cuenta que, oye, mira, Norteamérica se ha independizado de Inglaterra. ¿Por qué razón? Porque Inglaterra no los tomaba en cuenta. Porque no les tomaba en cuenta su voz en el parlamento, etc. Mira cómo se han rebelado y han logrado la independencia. Más adelante van a ver que va a suceder lo mismo con España, cuando no les van a tomar en cuenta a ellos también, a los colonos españoles. Y ellos también van a hacer lo mismo. Y en Francia también el pueblo francés se va a rebelar contra Luis XVI, porque Luis XVI, como ha apoyado a esta guerra, ha gastado plata, ¿me entiendes? Y para colmo, en Francia entra una crisis agraria que provoca peor crisis económica, lo que hace entonces que el pueblo francés le pida soluciones al rey. El rey Luis XVI le da como solución pago de impuestos, pero no van a pagar todos los impuestos, sino solo el pueblo, porque la nobleza y el clero no pagan, solo ustedes van a pagar. El pueblo obviamente se va a alzar y se le viene la revolución a él, ¿me entiendes? Entonces todo eso lo vamos a ver en esos temas más adelante que van a ser muy interesantes. Bien, entonces aquí estamos terminando el tema. George III de Inglaterra, ahí está, y George Washington, que casualmente los dos se llaman George, pero cada uno es opuesto, ¿no? Este es el rey de Inglaterra y este es el considerado el primer presidente de la historia de Estados Unidos, porque a él lo van a elegir presidente, ¿ya? El primer presidente de Estados Unidos. Bueno, y acá están las 13 colonias que ya les había yo mostrado en imagen. Vamos al libro. Vamos a la página 163, 164 y 165 para poder hacer esto de una vez. Yo aquí con anterioridad ya había trabajado esta parte, así que lo vamos a hacer rápido porque el tiempo nos gana un poco.
La primera pregunta dice, ¿qué tipo de impuestos aplicó la corona inglesa a las colonias americanas? Recuerda que Inglaterra puso una serie de impuestos a los colonos. Esas leyes se llamaban las leyes de Townshend. Eran impuestos a productos importados, como qué, plano, vidrio, pintura, papel y el té especialmente, ¿no? Eso es. 2. ¿Qué ocurrió en el episodio llamado La Fiesta del Té? ¿Recuerdan en ese episodio de La Fiesta del Té? Estos colonos americanos, vestidos como indios Mohawk, comienzan a entrar a los barcos y comienzan a sacar pues los cargamentos de té y los botan al agua, ¿no? En forma de rebelión contra la ley del té que había establecido George III. 3. Mencione 4 líderes protagonistas de la independencia de las 13 colonias de América. Allá, de esta independencia tenemos, por ejemplo, a George Washington, que ya hemos visto quién es, Thomas Jefferson, que establece pues el acta de independencia, Benjamin Franklin, John Adams, etcétera, ¿no? Que ya habíamos visto más adelante. Ahora, 4. ¿Cuál es la trascendencia mundial histórica de la independencia de las 13 colonias? O sea, ¿por qué es importante la independencia de las 13 colonias mundialmente? Porque esta independencia, que es la primera independencia que se va a llevar en América, va a ser un ejemplo bien claro para las futuras sociedades americanas que se van a querer rebelar. ¿Se acuerdan, no? Que les dije, ¿no? Los colonos españoles se van a rebelar contra la metrópoli porque van a tomar como ejemplo la independencia de las 13 colonias. También va a influenciar en la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan que les dije, no? Esto va a ser ejemplo para el pueblo francés. Dicen, vamos a pelear contra el rey porque el rey es injusto, el rey es autoritario. Ahí está. Entonces, esa es la importancia, la trascendencia mundial de la independencia de las 13 colonias. Aquí tenemos una línea del tiempo en la cual tenemos que establecerlos en lugares correctos. Vamos con la primera. Dice, John Smith funda en Virginia la primera colonia inglesa. ¿Sí? Es el nombre que le va a Virginia, ¿no? Eso sucede en 1607, recuerden, ¿no? Según el texto que nosotros hemos visto. Siempre utilicen el texto que yo he puesto ahí para que les pueda ayudar a resolver mejor el boletín. En 1620, ¿qué sucede? Los padres peregrinos, ¿se acuerdan? Esos padres que fueron perseguidos y que llegaron a América. Los puritanos ingleses se embarcan en el Mayflower y fundan Plymouth en Norteamérica en 1620. El segundo Congreso Continental. Esto se da en mayo de 1775, ¿ya? No en el 76, 75, ¿ya? Batalla de Georgetown. La batalla de Georgetown, esta se da en 1781. O sea, es acá. Pero la declaratoria de independencia se da entre el segundo Congreso Continental y la batalla de Georgetown, ¿no? Primero se da la declaratoria de independencia, recuerda. Como yo les conté, los colonos americanos se independizan primero antes de dar las últimas batallas y que el rey reconozca su independencia. Ahí está, ¿ya ves? Ese es el orden que tiene que tener la línea del tiempo. Vamos con la parte de abajo. Aquí tenemos a 4 figuras. Rey de Inglaterra, George III, que aquí está como Jorge III. General del ejército continental, George Washington. Rey francés que apoyó a los colonos, Luis XVI. Fácil, ¿no? Y redactó la Declaración de la Independencia, Thomas Jefferson, ¿no? Bien, ahora vamos a las preguntas que están aquí en la lectura. Tenemos una lectura ahí. Les voy a pedir por favor que lean esta lectura, le pongan pausa un momento para que después podamos resolver las preguntas. ¿Está bien? Denle pausa, les doy tiempo. Bien, ahora, ya que han leído este texto, quiero que observen bien las preguntas. Dice, ¿qué sector de la población de Estados Unidos gozó de más beneficios sociales tras la independencia? O sea, se logró la independencia de Estados Unidos, se creó una constitución, muy bien, todo bacán. Pero en esa constitución, ¿a quiénes se les daba más beneficios según el texto? Según el texto dice que fueron solo los varones blancos de origen europeo. Los otros no. Hay gente, por ejemplo, afroamericana que no tuvo derechos. No tuvo derechos. O sea, población que fue traída de África, fueron esclavos y después poco a poco fueron libertos, ¿no? Fueron liberados poco a poco. Ahora, ellos no van a tener esos derechos. Solo los blancos de origen europeo. ¿Cuál fue la situación social y legal de la población negra de Estados Unidos? En el texto claramente dice que la población negra en los Estados Unidos
no tenían derechos, carecían de derechos, no podían elegir representantes tampoco, ni tampoco ser elegidos, ni tampoco recibían instrucción. Ahí está. Ahora dice, ¿qué opinión te merecen las diferencias sociales de Estados Unidos en el siglo XIX? Eso ya es tu tarea. ¿Por qué? Porque como es opinión, la respuesta varía. O sea, ¿qué cosa o qué opinas tú acerca de las diferencias sociales que había, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué opinas de que los blancos europeos tengan más beneficios que los negros? No la población negra ahí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? ¿No? Eso. Y ahora vamos con las últimas, que son las preguntas con alternativas. Esto lo hacemos rapidísimo. La primera dice, ¿quién fue el primer presidente de Estados Unidos? George Washington, ¿no? Eso lo hemos visto ya. Por el Tratado de Paz puso fin de manera formal al dominio de Inglaterra sobre sus colonias, reconociendo su independencia. Recuerden, el Tratado de París, firmado allá en Francia, fue el que pone fin a esta guerra, ¿no? 3. ¿En qué año se declara la independencia de los Estados Unidos? 4 de julio de 1776, ¿no? 4. Son las batallas decisivas que hacen posible la independencia de las colonias inglesas en el siglo XVIII. 2 batallas especialmente, la de Saratoga y la de Georgetown, ¿no? Que habíamos visto. No es un personaje que participa en el proceso de independencia de las 13 colonias. De todos ellos, el único que no participa es John Smith. ¿Y por qué? Si hemos hablado de él en el texto. Es que John Smith es el primer fundador de la colonia Virginia en 1607. La independencia de los Estados Unidos sería en 1776. Para ese tiempo John Smith ya no estaba, pues. ¿Me entienden? Ya no estaba vivo. Entonces, por esa razón, John Smith no participa durante el proceso de independencia. Ya, esa no era su época ya. 6. Como protesta contra el aumento impositivo decidido por la corona británica, la noche del 16 de septiembre de 1773, colonos norteamericanos reunidos en el puerto de Boston arrojaron al mar un cargamento de ¿qué? En la fiesta del té. ¿Qué votaron? Té, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos con la 7. El segundo Congreso Continental se realizó en la ciudad de... Bueno, tanto el primer Congreso Continental como el segundo Congreso se desarrollaron en la ciudad en la ciudad de Filadelfia. ¿Está bien? Donde se creó el Ejército Continental y el jefe del mismo, que fue George Washington. 8. El Acta de Independencia Norteamericana, proclamada en julio de 1776, sintetizó los postulados dominantes del pensamiento liberal. Aquí influenció bastante el pensamiento liberal, la Ilustración que habíamos visto nosotros, ¿no? Eso. 9. La independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, o América del Norte en 1776, tiene como antecedentes ¿qué? O sea, ¿qué sucedió antes de que se diera esta independencia? Primero, hubo un impuesto al té que provocó esto, y la creación del papel timbrado también. Esto provocó, o sea, este es antecedente inmediato de la independencia de las 13 colonias. Y por último, vamos con la 10, dice... En el famoso discurso de Gettysburg se escuchó la famosa frase, el gobierno es el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Quién lo dijo? Aquí vamos a tener a un personaje muy claro. Abraham Lincoln es el que dice esto. Abraham Lincoln cambia totalmente una frase, ¿se acuerdan que había antes del despotismo ilustrado que decía todo para el pueblo, pero sin el pueblo? Aquí Lincoln dice, el gobierno es el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? O sea, el pueblo decide, el pueblo gobierna. Y es para el beneficio del pueblo. Ya está, se acabó. Abraham Lincoln, la B. Bien, eso sería todo entonces. Hasta aquí sería la clase número 6. Espero que les haya gustado. Si necesitan verlo otra vez, háganlo para que puedan entenderlo mucho mejor con una segunda vuelta. Hasta aquí me quedo. Cuídense.